Vamos a analizar ahora uno de los estados de oxidación del tecnecio que permitió la aparición de los primeros radiofármacos de uso en medicina nuclear. Entre ellos tenemos el ECTA y el DTPA, que eran antes muy fuertes. ¿Cómo coordinan? En verdad no se sabe. ¿Qué estructura poseen? No se sabe, no está definida. Se cree que esta podría ser una posiblemente, pero no está demostrado, porque lo que se supone es que se forman distintos estados, distintas estructuras al mismo tiempo. Pero ambos compuestos fueron utilizados y con mucho éxito durante muchos años para la visualización renal. Los difosfonatos. Los difosfonatos, entre ellos, vamos a poner el ejemplo del metilendifosfonato de sodio o cualquier otro compuesto que posee fósforo. Se producen mezclas, tal cual vimos antes, de diversos complejos, pero todos tienen en común que el tecnecio está en un grado de oxidación 4. La falta de coordinación entre el oxígeno de los fosfonatos es lo que permite que estos queden libres y puedan absorberse sobre la superficie ósea, uniéndose al calcio de la hidroxiapatita, y entonces aquellas regiones óseas que tengan mayor hipercaptación, por ejemplo, fracturas, tumores, etcétera, se verán con una mayor actividad que las regiones que sean normales. Hasta ahora se ha aislado y caracterizado un solo complejo del MDP, que es este que presentamos aquí. Hasta la fecha es lo más aceptado como estructura probable. Ahí queda muy claro cómo los grupos fosfatos que quedan libres son los que van a quedar absorbidos en el calcio de la hidroxiapatita. Hay toda una cinética de transferencia desde que uno lo inyecta. Primero se une al calcio plasmático, luego es transferido al calcio de la hidroxiapatita, etcétera, etcétera. Todo esto se logra por la existencia de distintas constantes de equilibrio en los distintos compartimentos. Vamos a analizar ahora el estado de oxidación 5. Es el caso contrario al estado de oxidación 1. En esta situación, la configuración es de 2, posee 2 electrones, o dicho de otra forma, existe un déficit de 5 electrones. Por lo tanto, se necesitan tener ligandos que puedan ceder electrones fácilmente. Por ejemplo, estos ligandos son moléculas que tengan átomos de nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Los núcleos de tecnecio, tal cual vimos antes otros, en este caso son el tecnecio, oxígeno 3 con carga positiva, o un complejo con 2 oxígenos. Además existen otros. Entre todos estos otros vamos a hacer mención al tecnecio, nitrógeno con 2 cargas positivas, y a un compuesto que hoy en día se ha masificado en el uso de moléculas biológicamente activas, que es dentro del
estado de oxidación 5, también hay dos radiofármacos que son históricos, que son el gluconato y el glucoheptonato. Gluconato de calcio y glucoheptonato de calcio. Ambos permiten la visualización renal también. Al igual que con muchos otros casos, las estructuras no están demostradas. Estudios con difracción, con rayos X, se indican que la estructura más probable es la de biscomplejo. Posiblemente sea esta. Esta es para el glucoheptonato. La primera para el gluconato, la segunda para el glucoheptonato. El HM-PAO es el primer compuesto que vamos a ver donde hay un núcleo de coordinación tecnesio-oxígeno con 3 cargas positivas. Por lo tanto, 4 átomos de nitrógeno, recordemos que son dadores de electrones muy activos, pueden coordinar y formar un complejo. Este complejo, que comercialmente se denomina HM-PAO, se presenta bajo dos formas, la forma meso y la forma DL. Y se produce el cierre del anillo de la oxina. Este cierre del anillo de la oxina es lo que permite la obtención de un complejo lipofílico de L con un número de coordinación 6. Esta es la forma meso y esta es la forma de L. Esta es la estructura. Bueno, esta es la estructura por la cual se logra la coordinación de los dos grupos, de los 4 nitrógenos con ese tecnesio-oxígeno con 3 cargas positivas. Este compuesto es altamente lipofílico, por lo cual atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero es lipofílico en el pH plasmático. Al atravesar la barrera hematoencefálica y entrar en el compartimiento cerebral, la diferencia de pH que existe entre ambos compartimientos hace que se modifique este compuesto, quedando retenido en el compartimiento cerebral, no pudiendo volver al plasmático. Y se va a distribuir en este compartimiento en función del flujo regional. Otro ejemplo es el MAC3 o la mercaptoacetiltriglicina. ¿Qué se buscaba? Se buscaba mayor estabilidad porque el HM-PAO es extremadamente lábil. Entonces se reemplazó un grupo tiolato, dado que era dador de electrones, por una amina plana que lleva un anión carboxilato. Esto lleva a una gran ventaja, no hay estereoisómeros. Y así se forma, y así se utilizó para esto la betiatide, como comúnmente se la conoce, cuya fórmula es la que presentamos aquí. Estos forman complejos con carga negativa. En la disposición esférica del grupo carboxilato en posición cis con respecto al núcleo tecnesio-oxígeno es la responsable de la secreción tubular activa.
Este complejo, tal cual vimos antes para el HMPAO, posee también estructura piramidal, pero un número de coordinación 5, lo cual le está dando la mayor estabilidad. Este, como dijimos antes, es el betiatide. Y el complejo, como también explicamos antes, adquiere carga negativa y se forma por acción del calor, se logra cerrar ese ciclo y formar el complejo MAC3 que permite la evaluación de la función renal. Otro ejemplo es el dímero de etilcistidina o SD. Pertenece a la familia de los ligandos tetradentados diaminoditioles que son neutros y lipofílicos. ¿Qué permite? Imágenes cerebrales. Y se va a distribuir en compartimiento cerebral en función del flujo regional cerebral. Por lo tanto, este compuesto, que es el que se va, este es el ligando, va a coordinar con el tecnesio y se observa que las tres cargas positivas del núcleo tecnesio en estado de oxidación 5 son neutralizadas por la ionización de los dos grupos tioles y uno de los grupos aminos, dando lugar a un complejo neutro cuyo estereoisómero LL es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, queda retenido en el cerebro. Esto que está puesto presumiblemente, no, está aceptado por la hidrólisis de la función éter. Este es el complejo de tecnesio LSD. La hidrólisis de los dos grupos éter es lo que permite el cambio y el no pasaje a través de la barrera hematoencefálica volviendo al compartimiento plasmático. Cuando hablamos del DMCA, dijimos que hay un complejo que se forma a pH ácido y es el denominado DMCA pentavalente. Este también posee un núcleo de tecnesio-oxígeno con tres cargas positivas que coordina con 4 grupos tioles de la molécula de DMCA. Este complejo es captado por los tumores primarios y sus metástasis, principalmente por el cáncer medular de tiroides. Esta es la estructura de los complejos. El apsitide, marcado con tecnesio, es útil para la visualización de la trombosis venosa aguda. ¿En qué se basa esto? La unión del péptido radiomarcado a los receptores plaquetarios, que son componentes naturales del coágulo sanguíneo cuando el fibrinógeno se une a las plaquetas. Este péptido posee un símil de la secuencia aminoácida denominada RGD o ácido arginil glisil aspartático, que compite fehacientemente con el fibrinógeno en la formación del coágulo y así se logra la visualización del mismo. Esto es algo muy positivo que la radiofarmacia aportó a la medicina nuclear en la detección de trombos. Este es el complejo, esta es la secuencia del RDG
en donde la arginina ha sido reemplazada por un azufre, aminopropil L-cisteína, que le confiere una gran estabilidad a la unión péptido-receptor. Esta es la estructura final donde se puede visualizar la región que reconoce el receptor, acá indicada como RDG, y la región de quelación, que es donde se va a unir el metal. Es algo muy importante y que se va a seguir viendo en otros capítulos, ver la distancia que existe entre el grupo receptor y en la región de quelación. Esto lo podríamos denominar como la existencia de un linker o puente o separador. Otro ejemplo de estado de oxidación 5 es el TRODAT1. Antes habíamos visto otro ejemplo con otro estado de oxidación, en el cual se formaba un complejo que también poseía un núcleo tropano. A diferencia del otro, este posee una región quelante N2S2. Esta es la región quelante del núcleo tropano. Esta es la forma como se logra la marcación. Y este núcleo de coordinación forma una estructura piramidal, donde el tecnecio es el extremo, en donde se encuentra el N2S2, y se encuentra convenientemente separado del núcleo tropano. Aquí existen dos configuraciones, la cis y la anti. No es sumamente importante el porcentaje de cada uno de ellos, porque ambos van a los receptores dopaminérgicos. Este es un compuesto que, si bien se utiliza en muchos lugares, en nuestro país se utiliza para la visualización en estudios de SPEC de núcleos de la base o de receptores dopaminérgicos, posee el inconveniente que su marcación no es sencilla, es inespecífica y en verdad no es un gol estándar y no lo podemos comparar, por ejemplo, con la L-Dopa en la visualización de los núcleos de la base. Acá están la forma cis y anti, pero como dijimos antes, ambas van a reconocer a las regiones dopaminérgicas. En el estado de oxidación 5 también existen, como habíamos visto antes, núcleos que son tecnecio, oxígeno, oxígeno. Este núcleo dioxo tiene dos átomos de oxígeno en posición trans que neutralizan las 5 cargas positivas del átomo de tecnecio en estado de oxidación 5. Esto genera un núcleo con carga más 1, que forma complejos con geometría octaédrica y número de coordinación 6. Son ejemplos de esto la tetrafosmina, la bombecina y el demotate. Tetrafosmina es un complejo que permite la visualización cardíaca. A diferencia del tecnecio isonitrilo, la marcación de este se logra en frío, porque es mucho más sencilla.
Recuerden que antes yo tenía que coordinar 6 ligandos en el átomo de metal. En este caso, la coordinación es mucho más sencilla y no necesita energía para poderse realizar. Pero con este mismo núcleo de coordinación, para mí hay 2 radiofármacos que tienen gran utilidad en la medicina nuclear y la obtención de imágenes por SPECT. Uno es la bombecina. La bombecina es una secuencia de aminoácidos, las cuales permite reconocer receptores en tumores de próstata, siendo el único compuesto que existe hasta hoy en la medicina nuclear SPECT que permite la visualización de este tumor. Acá presentamos la estructura de Motate, que tiene la secuencia de aminoácidos que reconocen el sitio activo de receptores de somatostatina, como antes lo habíamos visto con otros núcleos de coordinación. Existe el núcleo de coordinación tecnesio-nitrógeno, y dentro de este hay un ejemplo muy clásico que es el tecnesio-NOET. El tecnesio-NOET fue desarrollado y nunca utilizado para la visualización miocárdica, teniendo la posibilidad que se iba a redistribuir luego del esfuerzo, al igual que el talio. Si bien funcionó en modelos biológicos, nunca se logró que funcionara en seres humanos. Su estructura química posee una configuración plana piramidal con los 2 grupos de tiocarbanato unidos en un plano ecuatorial. Como anécdota de este compuesto que fue desarrollado en Francia por la empresa Sysbio y que prácticamente la llevó a su desaparición por el fracaso que acarrió este compuesto, era tan difícil su síntesis que parte de ella había que realizarla en unidades especiales porque se formaban intermediarios que explotaban muy fácilmente. Antes dijimos que existía un núcleo de coordinación con el tecnesio en estado de oxidación 5 que iba creciendo vertiginosamente en todo lo que sea marcación de moléculas biológicamente activas. Este es el INIC. El INIC primero fue utilizado para marcar un IgG policlonal y a partir de ahí se comenzó a utilizar en la marcación de numerosas biomoléculas. La somatostatina no es más que un ejemplo de esto. Asumiendo que el complejo posee una geometría octaédrica y teniendo en cuenta que el INIC ocupa solo una de las posiciones de coordinación, es evidente que se requieren por lo menos 2 moléculas de coligando para formar la esfera de coordinación del metal. Estos coligandos
básicamente son dos. O es la tricina o es el EDA. Y siempre se usan en exceso. Esta es la estructura con tricina y esta es la estructura con EDA. Y esta es la estructura del INIT en donde sirve, en donde se ha unido a la secuencia de aminoácidos que nosotros denominamos optiotride y permite la visualización de receptores de somatosoma.